Bueno, les compartiré lo que es la presentación de las necesidades y sobre eso pues vamos a platicar. Primero que nada, si ustedes se darán cuenta, una necesidad, ¿verdad? Básicamente es una manifestación natural interna que despierta una tendencia a buscar una determinada categoría de objetos. ¿Esto qué quiere decir? Que todo ser humano necesita satisfacer ciertas necesidades para poder sobrevivir. Como por ejemplo, un ser humano tiene que beber, un ser humano tiene que comer, un ser humano tiene que dormir, un ser humano tiene eh, tiene que bañarse, tiene que asearse, ¿verdad? Y todo eso, pues básicamente es lo que lo hace sobrevivir. Y esa es una manifestación natural que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque cuando tenemos hambre, una manifestación natural que se nos presenta es básicamente la sensación en el estómago que tenemos que satisfacer esa necesidad, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es una manifestación natural interna que despierta una tendencia a buscar una determinada categoría de objetos. Y en el caso del hambre, el objeto que vamos a buscar para satisfacer nuestra necesidad va a ser la comida, ¿verdad? Bueno, también dice que se expresa como la ausencia o carencia de algo. Es una sensación desagradable que provoca por el que es provocada por el rompimiento del equilibrio físico y psicológico del individuo en un determinado momento. Por ejemplo, acá en este caso, ¿verdad? No me dejarán mentir que tenemos la necesidad fisiológica de ir al baño, pero si no lo hacemos, empezamos a sudar, nos empieza a doler el estómago, estamos con una incomodidad seria, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es un desequilibrio físico y psicológico porque tenemos que cumplir con esa necesidad, la tenemos que satisfacer, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente las definiciones de las necesidades. Pero las necesidades dice que pueden ser psíquicas, simples o complejas. Pueden ser reales, imaginarias, pero en todos los casos su satisfacción implica un gasto o un empleo de trabajo ajeno. Por ejemplo, si ustedes están en su casa y tienen la necesidad del hambre, entonces ustedes van a ocupar el trabajo ajeno porque la comida la preparó su mamá, ¿verdad? E incluso si ustedes están trabajando y están fuera de casa, también implica un gasto porque tuvieron que comprar sus alimentos, ¿verdad? Entonces, de esta forma es que se presenta la satisfacción básicamente de las necesidades. Toda la actividad económica de la humanidad es, por tanto, una inmensa cooperación de trabajadores o productores dedicados a elaborar lo que el ser humano necesita. En este caso, pues ahí sí que todos contribuyen, ¿verdad? Para lograr básicamente el que nosotros en un momento dado nos quedemos satisfechos en las necesidades que nosotros tenemos. El hombre ha demostrado que no se conforma a adaptarse a la naturaleza, transforma esta en función de sus necesidades o de su evolución. Solo veamos el caso de los arbolitos, ¿verdad? El arbolito, ¿para qué no nos sirve? Imagínense, tenemos la necesidad de escribir en un cuaderno, el arbolito nos sirvió porque de ahí ya generamos una hoja de papel. Tenemos necesidad de una comida al horno. ¿Qué sucedió con el arbolito? Lo convirtieron en leña, lo quemaron y ya nos cocinó la comida. Si tenemos necesidad de vivienda, ¿qué pasó? Cortaron el arbolito, lo hicieron tal y nos fabricaron una casita.
Y eso hasta estilo canadiense, ¿verdad? Entonces, son situaciones que si ustedes se darán cuenta, nosotros como seres humanos, ya tenemos la aptitud para transformar todo lo que la naturaleza nos pueda brindar, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde ya deviene que básicamente también la naturaleza pues satisface nuestras necesidades, ¿verdad? El hombre en ningún momento puede desarrollarse alejado de la sociedad, sino que necesita de ella para llevar a cabo su labor productiva dentro de lineamientos o condiciones sociales. El sistema económico del mundo moderno es una complejidad inmensa. Cada persona no hace más que ayudar a la producción de algún artículo útil. Se une a gran número de otros trabajadores con la finalidad de producir algo que será útil a otros. Las cosas que consume son el resultado de similar proceso de cooperación y división del trabajo, realizado a veces a escala mundial. Entonces, por lo tanto, como nosotros somos un ser sociable, ¿verdad? No podemos trabajar aislados de los demás. ¿Por qué? Porque de igual forma, solo pongamos de ejemplo una maquila. En una maquila, diferentes trabajadores, si producen básicamente un pantalón, ¿verdad? Entonces recuérdense ustedes que hay grupos de personas que se dedican solo a hacer las bolsas, solo a hacer los pasadores, solo a hacer las mangas de los pantalones. Entonces aquí, ¿qué sucede? Se tuvieron que unir, formar sociedad para tener un producto final terminado que le será útil a otras personas y hasta uno mismo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, allí se comprueba que el hombre pues no se puede desarrollar alejado de la sociedad y que básicamente tiene que participar en procesos de cooperación para tener como resultado un trabajo realizado y al final un producto que le será útil a otros. Ahora hablemos de las características de las necesidades. Las características de las necesidades son 4. Una de ellas dice que son ilimitadas en número. ¿Qué significa esto? Que el hombre jamás llega a quedar satisfecho por completo. Apenas empieza a llenar alguna de sus necesidades y ya están surgiendo otras, dice, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esta característica, podemos mencionar el ejemplo de desplazarse a un lugar a otro. Pero él decidió, el hombre quiere desplazarse de un lugar a otro, pero buscando la mejor opción, ¿verdad? Entonces, el hombre siente entonces la necesidad de buscar satisfactores para dichas necesidades, lo cual corresponde a una práctica productiva que termina y condiciona el aparecimiento de nuevas necesidades. Por ejemplo, los medios de transporte, era lo que les decía, ¿verdad? ¿Cómo fue evolucionando este tipo de situación, verdad? Porque recuérdense que primero, ¿qué utilizaron para transportarse? Los animalitos. Entonces, al ver que se tardaban demasiado, vinieron e inventaron la rueda. Entonces, al tener la rueda, pues entonces ya se fueron desplazando mucho más fácil que en un animalito, ¿verdad? Luego de eso, han creado muchos medios, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense, ya surgieron las camionetas, pero en una camioneta no íbamos a llegar muy rápido a China, ¿verdad? Entonces, ¿qué decidieron? Entonces vamos a inventar un avión para unir destinos, ¿verdad? Pero también podemos transportarnos en un barco. Entonces, así básicamente son ilimitadas en número porque cada vez
las personas no llegan a quedar satisfechas, ¿verdad? Entonces, imagínense cuando, vuelvo y le repito, cuando hablamos de los medios de transporte, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí, cuando hablamos de los medios de transporte, es porque realmente esto va evolucionando y cada vez nos va surgiendo la necesidad de llegar más rápido a nuestros destinos. Básicamente a eso es a lo que se refiere en cuanto a la característica de la necesidad, que son ilimitadas en números. También hablamos de la siguiente característica, que son limitadas en su capacidad. Que son limitadas en su capacidad. Esto quiere decir que la necesidad no es permanente, sino que desaparece. Se llena cuando se aplica determinada cantidad de satisfactores. Esto significa que podemos determinar la cantidad necesaria para atender y satisfacer cada una de nuestras necesidades. Por ejemplo, si tenemos la necesidad de viajar de un determinado lugar, no importando el motivo, al llegar al destino, habrá sentido que alcanzó la satisfacción, ¿verdad? Porque ya se transportó, ya llegó. Pero surgirá de nuevo la satisfacción al momento que tenga que regresar a su lugar de origen nuevamente o al destino que se proponga nuevamente a viajar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que viajamos, llegamos al lugar que queríamos, entonces ahí ya quedamos satisfechos, ¿verdad? Pero en el momento que estamos allá, también tenemos la necesidad de regresar a nuestra casa. Entonces, al estar en nuestra casa y que ya volvimos ahí nuevamente, ya quedaron satisfechos, pero de nuevo vuelve a surgir la necesidad. ¿Por qué? Porque va a tener necesidad de transportarse hacia otro lado. Y así sucesivamente, es que van a sentir siempre una necesidad. Por eso son limitadas en capacidad. Ahora hablemos de la característica de que son interferentes. Significa que unas tienden a ser sustituibles por otras, a consecuencia del proceso de desarrollo económico-social y del progreso material. Es necesario sustituir un bien por otro bien que contribuye a un mejor desarrollo o desenvolvimiento de una práctica productiva. El transporte originalmente fue satisfecho por los hombres explotando las bestias de carga. Hoy son vehículos de motor, trenes eléctricos, barcos de gran tamaño, aeronaves de una gran capacidad, etc. Entonces, básicamente aquí, que tienden a ser sustituidos por otros. Por ejemplo, así como estaba aquí el texto, ¿verdad? Donde habla de las bestias de carga. Ya vinieron y como surgió la rueda, ya lo sustituyeron por un vehículo de motor. Pero ¿qué sucedió aquí? Querían llegar lo más pronto posible. Pero entonces, ¿qué pasó? Ya lo sustituyó por un tren la persona. Pero por un tren no quedaron satisfechos porque llevaban demasiada carga. Entonces, ¿qué dijeron? Mejor vámonos en un barco, ¿verdad? O vámonos por una aeronave. Ya midieron las capacidades que ellos tuvieron para poder viajar. Ahora bien, son recurrentes. Esa es la siguiente característica. Las necesidades se satisfacen y desaparecen momentáneamente. Sin embargo, vuelven periódicamente, ya que uno de los rasgos fundamentales de las necesidades es que pueden repetirse nuevamente. Por ejemplo, la alimentación y sus tiempos de comida. Entonces, ¿qué sucede aquí?
Ustedes desayunan, pero desayunan a las 8. Pero a eso de la 1, ustedes nuevamente ya surgió la necesidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede ahí? Almuerzan. A eso de las 6, 7 de la noche, nuevamente vuelve a surgir la necesidad. Entonces, ¿qué sucede? Cenan. Y así sucesivamente, por ejemplo, con el agua que bebemos, ¿verdad? Recuérdense ustedes que podemos tomar un vasito de agua y eso nos va a llenar. Pero al pasar del tiempo, nuevamente tienen la necesidad de beber agua porque su mismo cuerpo lo pide, tienen que estar hidratados. Y así sucesivamente satisfacen y desaparecen momentáneamente, ¿verdad? Y al transcurrir del tiempo no muy largo, nuevamente tienen que satisfacer la necesidad. Entonces, básicamente, esas son las características de las necesidades. Ahora hablemos de la clasificación. Las necesidades también se clasifican. La primera se clasifican básicamente en 6. Se clasifican en 6. La primera, hablemos de la clasificación de las necesidades materiales. Dice que se requiere de satisfactores tangibles, o sea, concretos, todo lo que podemos ver, tocar, sentir, etc., para poder satisfacer nuestra necesidad. Por ejemplo, bien tangible es aquel que con algunos de los sentidos humanos, es perceptible, se ve, se oye, se toca, se huele y hasta se gusta, ¿verdad? O sea, tiene sabor. Entonces, cuando hablamos de las materiales, por ejemplo, si yo tengo hambre, me voy a satisfacer el hambre con la comida. ¿Y qué quiere decir? Que la comida es un bien tangible, porque lo tocamos, lo vemos, lo olemos y le sentimos sabor, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa es una clasificación de una necesidad, ¿verdad? Que son los materiales. Luego hablamos de la clasificación de las necesidades psicológicas. Y son las que satisfacen sin que necesariamente intervenga un medio físico, como el consejo que puede transmitir verbalmente una persona, una pieza musical, un aroma. ¿Qué más puede ser? O sea, todo lo que no vemos, ¿verdad? Pero que a nuestro sentir se satisface básicamente con una reflexión, ¿verdad? Entonces, esas son las psicológicas, que las entendamos, ¿verdad? Como dijo aquí, como dice el texto, una pieza musical. Imagínense, estamos tan estresados y escuchamos una pieza musical relajante, nos va a bajar la intensidad de ansiedad que tenemos, ¿verdad? Y vamos a terminar tranquilos. O sea, aquí, básicamente, el satisfactor no va a ser tangible, el satisfactor va a ser intangible, ¿verdad? Porque este no lo vamos a poder ver, pero sí lo vamos a poder escuchar o le vamos a poder sentir olor, pero básicamente no lo vamos a tocar. En la otra clasificación hablamos de la clasificación de las necesidades atractivas. Cuando hablamos de atractiva, nos referimos a la atracción. Es algo que nos llama la atención, que nos interesa, ¿verdad? Que nos llamó la atención, pero de una forma impresionante, ¿verdad? Entonces, es obvio que cualquier necesidad exige el satisfactor, pero este además es agradable a los sentidos de quien lo necesita. Entonces, si es atractivo,
imagínense en el caso de una señorita con un joven. Aquí donde un joven ve a una señorita y de repente lo impactó, es porque fue atractivo para sus sentidos, ¿verdad? Y viceversa, también una señorita, ¿verdad? Ve a un joven, le fue atractivo para sus sentidos. Entonces, ahí es donde hay atracción, ¿verdad? Donde hay algo que nos llama la atención, donde nos interesamos por algo. Ahora hablemos de la clasificación repulsiva. Y son aquellas que repudian lo desagradable o los excesos. Por ejemplo, el comer en exceso provoca el aparecimiento de una necesidad repulsiva. Imagínense, nosotros estamos, va de comer, y comemos a la fuerza. ¿Qué es lo que sucede? Más bien nos puede provocar un vómito, ¿verdad? Que esas son situaciones que no son agradables a nuestros sentidos. Entonces ahí a lo que pasó la comida, en vez de ser atractiva, va a ser repulsiva. La siguiente característica, naturales. Las que corresponden por naturaleza al hombre. O sea, comer, beber, abrigarse, sus necesidades fisiológicas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos satisface a estas necesidades? Por ejemplo, si queremos comer, entonces tenemos que ingerir alimentos. Si queremos beber, ya sea que tomemos agua o cualquier tipo de refresco. Si nos queremos abrigar, básicamente tiene que ser el vestuario, pero también es la habitación, ¿verdad? O la casa donde vamos a vivir. Si estamos enfermos, la medicina. Imagínense si nos sentimos desprotegidos o en peligro, tiene que ser la protección. Y como seres humanos, si nos sentimos solos, necesitamos de afectos. En la otra característica, en la otra clasificación, hablamos de la clasificación de las necesidades sociales o de orden superior. Y aquí es donde corresponden a la población en su conjunto. Pero cuando hablamos de sociales o de orden superior, es porque el mismo gobierno nos da las pautas para cubrirnos, ¿verdad? Como dice, que corresponden a una población en conjunto, y en esto sería nuestra nación. Y, por ejemplo, para sentirnos seguros, pues ellos nos tienen que dar, ¿verdad?, la seguridad ciudadana. Existen las normas jurídicas que son las leyes, las normas religiosas o de valores, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho que tenemos a que el Estado nos proporcione un lugar para trabajar. Pero ustedes saben que eso pues no siempre se da. Pero estas son las sociales o de orden superior. Los seres humanos en ningún momento pueden desarrollarse como individuos solitarios, porque pertenecen a la sociedad. El hombre debe desplegar sus actividades productivas dentro de determinadas condiciones sociales. Y como consecuencia de esta práctica concreta, experimenta más y más necesidades. En este proceso de desarrollo social, van modificándose las condiciones de vida material. ¿Por qué? Porque hablemos de los salarios. Era lo que hablábamos en una clase con anterioridad, ¿verdad? Entre más ganamos, más gastamos. Y nuevamente se nos vuelve a presentar la necesidad. Entonces, por eso, el individuo no puede desarrollarse solo y siempre va a pertenecer a la sociedad. Si hablamos de las necesidades, básicamente las necesidades se forman o ¿cómo les dijera? Se fijan, ¿verdad?, en la pirámide de Maslow. Y la pirámide de Maslow cuenta con cinco divisiones.
Pero entre ellas, entre las divisiones, se encuentran las necesidades de fisiología o las fisiológicas. ¿Y esto qué quiere decir? Son aquellas que en nuestro mismo cuerpo repercute, que nosotros mismos vamos a sentir la necesidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está la necesidad de respiración, de alimentación, de descanso, e incluso hasta el propio sexo, ¿verdad? Luego pasamos a la segunda clasificación, que es la seguridad. Y ahí va incluida la seguridad física, la seguridad de empleo, la seguridad de recursos, la seguridad moral, la seguridad familiar, la seguridad de la salud y la seguridad de la propiedad privada. En la tercera clasificación hablamos de las necesidades de afiliación, ¿verdad? ¿Y esto qué quiere decir? Afiliación es que es cuando nos sentimos que pertenecemos a una sociedad. Pero entre ellas tenemos la amistad, el afecto e incluso la intimidad sexual, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros establecemos una relación y esas son necesidades que el mismo ser humano desarrolla. En la cuarta etapa tenemos la del reconocimiento. Todo ser humano necesita ser reconocido, ¿verdad? Para que se sienta que pertenece a una sociedad. Entonces, esto se da a través del autorreconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito, el llevarnos bien, etc. Y en la última clasificación o en la cúspide de la pirámide, tenemos la necesidad de autorrealización. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros mismos tenemos que llegar a un punto donde nosotros nos vamos a sentir autorrealizados, ¿verdad? Pero eso es a través de nosotros mismos. ¿Y por medio de qué? Por medio de la moralidad, de la creatividad, de la espontaneidad, de la falta de perjuicios, de la aceptación de los hechos, de la resolución de los problemas. Al cumplir con estas 5 etapas, básicamente, de la pirámide de Maslow, ahí es donde nosotros ya vamos a ser un ser humano integral. Entonces, por lo tanto, así como existen las necesidades, también tenemos que buscar los medios satisfactores para cumplir, ¿verdad? Todo lo que nosotros necesitemos. Recuérdense ustedes que aquí también va inmerso otro término que se llama deseo. Y no es lo mismo tener una necesidad que tener un deseo. Porque, por ejemplo, en la alimentación, ¿verdad? En su casa, para su desayuno, sus frijolitos, sus huevos, su cafecito, etc. Ah, no. Pero ahí ya viene, ese es para cubrir una necesidad. Pero si usted luego dice, ay, no quiero de lo que tiene mi mamá, yo quiero un desayuno de campero, entonces ahí, ¿qué pasó? Ahí a lo que usted va a satisfacer es un deseo, no una necesidad. Entonces, básicamente ahí van inmersos dos términos, ¿verdad? Que al final de cuentas es lo que nos ayuda a distinguir una necesidad de un deseo. Entonces, básicamente aquí se cumple el tema de las necesidades. Esto es bien cortito. Si tuvieran alguna duda o algún comentario, con mucho gusto me la pueden hacer saber. Ustedes saben que se pueden comunicar al chat que nosotros tenemos como grupo. Y básicamente recuérdense que este tema también entra en el examen. Muchas gracias por su atención y les deseo muchos éxitos. Y estén pendientes porque para el próximo jueves ya tienen la prueba disponible a partir de las 7 de la mañana. Para concluir, pues si el resumen de qué es la necesidad, pues es la manifestación natural interna que despierta una tendencia a buscar determinada categoría de objetos. Es un estado afectivo que produce en el individuo cuando le falta algo
y se expresa como la ausencia o carencia de algo. Es una sensación desagradable provocada por el rompimiento del equilibrio físico y psicológico del individuo en determinado momento. Entonces, básicamente, hasta ahí llegamos con lo que es la necesidad y les deseo pues muy buena noche y bendiciones a todos. Éxitos, compañeros.